Griselda es una mujer que se la vive trabajando. Es una mujer... ¡Cuánta seguridad! Bello mi esposo, ¿verdad? ¿A ti te pasa algo con él? ¡Tú debías de tener un poco más de vergüenza! Ganadera y elegante. Mi verdadera madre. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te explico que te quiero? No soy muy Bello mi esposo, ¿verdad? Llama la atención de tantas mujeres. ¿A ti te pasa algo con él? ¿A ti te pasa algo con él? ¡Ay! Perdón, perdón, mamá, perdón. ¿Qué haces? ¿Me estás escondiendo? Sí, cállate. ¿De quién? De la suerte, hijo, de la suerte, que a veces te puede traer muchos problemas. ¿Qué pasó, Griselda? ¿Te caíste? No pasó nada. Simplemente me tropecé con Quique, pero estoy bien, no pasó nada. Entonces, ¿por qué no te levantas? ¿Ya se fue? ¿Quién? El señor ese que entró. Sí, está comiendo fuera. ¿Qué pasa con él? Nada, no pasa nada. No entiendo. Nada, que me dio vergüenza con él, eso es todo y punto. ¿Y qué tiene ese hombre que te pone así? Si hasta tienen los cachetes rojos. Yo no tengo los cachetes rojos. ¿Ok? Y me hacen el favor los dos. Ya párenle. No me sigan tratando como una niña adolescente porque soy una mujer hecha y derecha. Y yo sé cuidarme muy bien sola. ¿Estamos claros? Y tu verdadera madre es tan horrible así que no la puedes presentar en público. No, yo no quiero hablar de ella. La idea es que mi futura suegra conozca a una persona que no se parezca en nada a mi verdadera madre. Pero tu suegra es fina. ¿Fina de verdad o es una de estas nuevas ricas que se ganaron la lotería? No, ella es rica de nacimiento. Fina, sofisticada y bien educada. Ya entiendo. De alcurnia, de apellido, una de esas mujeres bien finas. Mientras que tu mamá es simplemente una pobre trabajadora. No, yo no quiero entrar en detalles. Lo único que le digo es que si yo me acerco con mi verdadera madre a esas personas, mi compromiso se acaba. Tengo mis tarjetas de crédito saturadas. Así que te voy a tomar la palabra, muchacho. ¿Cuántas presentaciones son? ¿Cuántas funciones? ¿Funciones? Una. Es un día solamente. Un día. El vestuario, el personaje, los accesorios. Ok, una presentación, $5,000. ¿5? No, yo solamente podría darte 2,500. 2,500. Bueno, con 2,500 vas a tener que quedarte con tu verdadera mamita, mi amor. No me hagas esto, Invencible, por favor. Por favor, enciende, te lo pido. En este momento no me hagas esto. Ya no hacen las baterías como antes, ¿verdad? Señor Reinaldo, Griselda, qué placer volver a verte. igualmente. Qué gusto verlo por aquí. Igualmente. Terminé de arreglar su ducha. Quedó perfecta. Ni una gota botando. Y usted sabe bien que mi trabajo tiene garantía. A ver, ¿de qué estás hablando, Griselda? Aquí la que necesita ayuda eres tú. Mira, yo traigo mi coche, ahí traigo cables, así que me vas a dejar auxiliarte. ¿De acuerdo? No hace falta que ¿Cómo usted que me no? auxilie Claro a mí. que No, sí, yo claro. también tengo cables, de verdad. Muchísimas Bueno. gracias. Usted debe tener mucho trabajo, así que yo puedo sola.
Además, esto simplemente debe ser un borne sulfatado. Pero bueno, en casa de herrero, como sabe, cuchillo de palo. Tranquilo, que yo sé defenderme sola. Sé muy bien que sabes defenderte sola, ¿sí? Bueno, mira, tienes que aprender a recibir. No todo en la vida es dar, dar, dar y dar, ¿de acuerdo? Tienes que dejar que la gente se preocupe por ti y ahora yo me voy a preocupar por ti, ¿de acuerdo? Y no sé cómo decírtelo, no sé cómo Que no te estoy mintiendo, Gabriel. No conozco a ese tipo que puso nerviosa a mi mamá. Yo nunca la había visto así, Quique. Debe ser que como botamos los platos, le dio vergüenza. Tú sabes que a ella no le gusta llamar la atención. No es solo eso. Cuando el río suena es porque agua lleva. Deja ver si el cuate ese está todavía allá afuera y le pregunto. ¿Qué le vas a preguntar? Pues, ¿de dónde conoce a mi bella Griselda? Ahora sí, ya, dale arranque, dale arranque. Eso, más. Ahora sí. Lo logramos. Finalmente. Bueno, aunque tampoco era tan grave el asunto, ¿no? No, yo no estoy hablando de arrancar la camioneta. Estoy hablando de que por fin logramos hacer algo juntos y que no fue como siempre. Bueno, me refiero a que tú siempre lo haces todo. Ah, claro. Sí. Griselda, ¿qué está pasando? ¿Este hombre te está molestando? ¿Y si llamamos a mi madrina? No. Deja a Griselda en paz. Además, si le dices lo que pasó, me va a llamar tonta por enésima vez. Yo no entiendo por qué mi papá es como es. En el fondo, tu papá te quiere mucho y se preocupa por ti. Mamá, pero lo del desfile no fue nada malo. Ni siquiera estaba con ningún muchacho. Es más, con el único que de vez en cuando estaba era con Ro. Pues si tú sabes que con Ro ninguna mujer corre peligro. Mi niña loca. Reinaldo, le presento a Gabriel, un amigo. Gabriel, te presento al señor Reinaldo, el dueño del Gourmet Palmer. Bueno, y también su amigo, sí. Él es el dueño de ese restaurante tan famoso. Es también Un mi gusto, cliente. Gabriel. ¿Qué pasó aquí? Si tienes problemas con la van, yo te ayudo. No se preocupen. Ya lo hicimos juntos, ¿verdad? Eso es lo que estábamos celebrando, como Griselda todo lo hace sola. Eres admirable, Griselda. Realmente admirable. ¿Cómo es que estaban celebrando? Tampoco así, tampoco como que celebrando, no, para nada. Señor Reinaldo, muchísimas gracias. Yo sí tengo que regresar al trabajo, se lo agradezco. ¿Y tú? Puedes regresar a tu changarro. ¿Qué pasó? ¿Por qué no regresas al trabajo? ¿Pero ya no se va también? Señor Reinaldo, gracias de nuevo. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Lo hicimos, ¿eh? Bueno. Griselda, Reinaldo, quiero que sepas que me encantó ayudarte. Decidí irme porque ya vi muy incómodo a tu amigo. Griselda, me gustaría pedirte un favor. La próxima vez sí me gustaría que me presentes como tu amigo y no solo como tu cliente, ¿sí? Eso es lo único que te voy a cobrar por haberte dado el servicio vial que acabo de darte, ¿sí? Pero mi corazón, te quiero hablar. ¿Despertaste hace mucho tiempo? La verdad es que casi no dormí. Uy. Tengo la cabeza llena de imágenes, del desfile, de... Qué bueno que nos escapamos hasta acá, ¿no? Y en el viaje con esa científica de mente, ¿no? ¿Estás así por el asunto de los bebés? Amor, ¿te das cuenta que tú y yo nos hemos dedicado completamente el uno al otro? Y a fina estampa, por supuesto.
Aún así siento que nos falta algo. Bueno, tú y yo ya nunca volvimos a hablar de este tema, pero estaba pensando... A ver. Fina Estampa ya puede caminar sola. Tal vez si yo me ausentara por unos meses. ¿Y si tenemos un hijo? Tú sabes perfectamente que yo no puedo. Yo ya acudí a los mejores especialistas y fueron muy claros al respecto. Tú lo sabes. Lo sé, mi amor, pero es que todo este tema con la doctora Perkins es una coincidencia tan grande que no podemos dejar pasar. No sé, tal vez yo podría... ¿Embarazarte de otro hombre? Ay, pero no sería así, amor. Sería un donador, un hombre al cual yo nunca vería personalmente. No quiero oír una palabra más de esto, Esther. Pero Juan Pablo... ¡Basta! No quiero hablar más del tema. ¿Cómo está el restaurante hoy? Está todo reservado. De hecho, la única mesa vacía será la nuestra, que voy a dejarla libre para tomar una reservación. No lo hagas. ¿Por qué? Decidí almorzar allí hoy. Un beso. ¡Mua! Me cortó como siempre. Ay, Vanessa. Gracias, amor. Hola. Hola. Willy, por favor, nada sobre la barra, ¿sí? Bueno, ahora sí, paso a pasito. ¿Cómo? Bueno, que poco a poquito y con mucha observación vas a ir recogiendo todos los secretos del restaurante. ¿Sí? Mira. Observa a Simón. Ve, él es el mejor maître que existe en Miami. Con él vas a descubrir todos los secretos del restaurante. Wow. De verdad que muchísimas gracias por la oportunidad. No tienes que darme las gracias. Solo demuéstrame que estoy haciendo lo correcto al contratarte. Le aseguro que no se va a arrepentir, señor. Estoy seguro que no. Bueno, con permiso. Adiós. Simón, viene la señora Teresa Cristina, ¿sí? Esa repentina urgencia de ir a almorzar al restaurante... ¿Qué tiene? ¿Tiene que ver algo con Vanessa? Ni creas que voy a perder el tiempo con tan poca cosa. Ya veo que es justamente eso. ¿Y si fuera así, qué pasa? No. Nada. Solo recuerde que Vanessa es muy amiga de su hija. Poderosa, una pregunta. ¿Usted algún día me va a explicar qué significa ese hilito rojo en la muñeca? Un recordatorio. Y antes de que intentes siquiera abrir tu bocota chismosa e intrometida, te advierto que es asunto mío. A ver, ¿cuál quiero? Esta. Ay, Dios. Ay, Dios, pobre Vanessa. No, esto no está bien, Rafael. Si no está bien, entonces, ¿por qué nos gusta tanto? Te estoy hablando en serio. ¿Serio es este beso que nos estamos dando? ¿Serio? ¿Serio es el fregadazo que te voy a meter en la cabeza, desgraciado? Sé que aunque he sufrido en el pasado y las cosas del amor se fueron yendo día a día, cuando te miro a los ojos y me das esa sonrisa, dejo de ser la mujer que trabaja día y noche, que soñaba que este amor le iba a llegar. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo. Nada y nadie cambia lo que soy. Porque yo soy la